Relatos paranormales. Bienvenidos a Relatos Paranormales. Hoy les presentamos la inspiración detrás de It, cómo Stephen King creó a Pennywise y escribió la gran novela de terror americana de donde sacó la idea el famoso escritor para crear su It. Repasamos el origen de un clásico de terror dentro de la enorme cantidad de libros que Stephen King ha escrito, y aún no deja de escribir. No hay tantos que tengan el poder icónico de It. Especialmente, su impacto en la cultura popular explotó cuando Pennywise el payaso fue interpretado por Tim Curry en la miniserie de televisión 1990. Esa nueva figura del hombre del saco ha frecuentado las pesadillas de niños y adultos hasta el estreno de la última versión del mito. El libro fue publicado por primera vez en 1986 y sus más de 1500 páginas son un compendio de las obsesiones de su autor. Pero, ¿de dónde proviene el germen que inició la creación de un texto tan faraónico? No es una respuesta que pueda contestarse en dos líneas. Para buscar los elementos que conformaron la idea principal hay que hacer un cuadrante de factores que se unieron y fueron rebotando sobre una matriz de ideas y pasiones, experiencias y deseos de plasmarlas sobre el papel. La inspiración, el inicio de todo, apareció en un puente. La idea del libro ya llevaba dándole vueltas a la cabeza durante casi 10 años antes de que fuera publicado, en 1978. En esos días King y su familia vivían en Boulder, Colorado. Según cuenta el propio King en su página oficial stephenking.com, un día de regreso de la comida en una pizzería Emporium, nuestro flamante AMC Matador dejó caer su transmisión, literalmente. La maldita cosa se cayó en Pearl Street con la vergüenza consiguiente, al quedarnos de pie en medio de una calle del centro hasta arriba, sonriendo de forma idiota mientras la gente miraba qué le pasaba al coche atascado con ese gran charco de algo negro y grasiento debajo de él. 2 días después, el concesionario llamó a eso de las 5 de la tarde. Podría recoger el coche en cualquier momento. El taller estaba a 3 millas de distancia. Pensé en llamar a un taxi, pero decidí que el paseo me vendría bien. El concesionario de AMC estaba en un parque industrial en un pedazo de tierra, que de otra manera estaría desierta, que quedaba a 1 milla de la fila de sitios de comida rápida y gasolineras que marcan el borde del este de Boulder. Un camino estrecho y sin luces conducía hasta aquella zona. Cuando llegué a la carretera estaba atardeciendo, en las montañas del horizonte el final del día se apresuraba y yo era consciente de lo solo que estaba. A 1/4 de milla del camino había un puente de madera, jorobado y extrañamente pintoresco, que abarcaba un arroyo. Caminé a través de él. Yo llevaba botas de cowboy con tacones desgastados, y era muy consciente del sonido que hacían normalmente en las tablas. Era un sonido como el de un reloj hueco. Pensé de inmediato en el cuento de hadas llamado Las 3 cabras macho Graf, Three Belly Goats Graf. El cuento de las 3 cabras macho, el relato al que hace referencia es un famoso cuento de hadas noruego con 3 cabras hermanas que tratan de cruzar un puente. La zona en donde viven ha quedado ya sin pastos, por lo que deben cruzar un río para llegar a una granja en las colinas, pero el único modo de cruzar es sobre un puente que es custodiado por un troul espeluznante que se come a todo el que pasa por allí. La cabra más joven, que ignora que existe un troul, cruza el puente y es amenazada por el monstruo. Pero la pequeña logra el indulto cuando le dice al troul que sus hermanos son más grandes y con más carne. La cabra mediana ve que la joven ha cruzado y llega a la conclusión de que el puente debe ser seguro, pero cuando cruza, el hambriento ser le para. Esta también le dice que su hermano mayor es más sabroso. Cuando la mayor intenta cruzar, el troul salta para capturarla, pero es corneado y lanzado al río. Desde ese momento el puente ya no tiene peligro y las cabras pueden moverse para pastar sin miedos. Al pasar me pregunté qué haría si un troul gritaba desde debajo de mí: ¿quién está pasando sobre mi puente? Y de pronto quería escribir una novela sobre un verdadero troul bajo un puente real. Me paré, pensando en una línea de Marianne Moore, algo acerca de sapos reales en jardines imaginarios, solo que salía trolls verdaderos en jardines imaginarios. Una buena idea es como un yo-yo, puede llegar al final de su cordón, pero nunca muere allí, solo duerme. Siempre se enrolla y acaba en la palma de la mano. Me olvidé del puente y el troul mientras recogía el coche y firmaba los papeles,
pero la idea volvería a mí de vez en cuando durante los 2 años siguientes. El puente hacia la edad adulta. Cuando pasó el tiempo suficiente, King consiguió rescatar aquella idea oculta. Pensó en el puente como metáfora y siguió tirando del hilo, enroscándolo de nuevo sobre el armazón de una novela de terror que también sirviera de contenedor de recuerdos. El nacimiento del payaso, cuando fue entrevistado en el programa nocturno de Conan O'Brien, en 2005, el presentador le preguntó si tenía alguna experiencia traumática con payasos, y el escritor le explicó las razones por las que los eligió para dar forma a Pennywise y por qué cree que los payasos aterran a los niños. De niño, cuando iba al circo, veía a 12 personas adultas que se apiñaban de un automóvil pequeño, con el rostro blanco de muerto con la boca roja, como si estuviera llena de sangre. Todos gritando a la vez, con esos ojos enormes, ¿qué puede salir mal? King apunta que no se dio cuenta a ver lo que pensaban los niños realmente hasta que no creció y se dio cuenta de que a los niños les aterran, y mientras, todos los padres se empeñan en preguntar, ¿no te parecen graciosos los payasos, Johnny? Y Johnny está pensando, sacadme de aquí, esa gente está loca. Porque tiene un aspecto monstruoso y los niños les tienen pavor. Imaginamos que la idea del payaso asesino tampoco le llegó por ciencia infusa, claro. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que una década antes fue atrapado un asesino en serie llamado John Wayne Gacy, que fue conocido como el payaso asesino debido a su alter ego. Actuaba con el sobrenombre de Pogo, con el que participó en eventos de su comunidad y fiestas infantiles cerca de su casa. Gacy confesó que violó y mató a 33 menores de edad, entre 1972 y 1978. Los enterraba en el patio de su casa y pasó 14 años condenado a muerte en la cárcel, creando algunas obras de arte bastante perturbadoras. Derry, Bangor y la literatura, por supuesto, para entender la confección de It, no podemos ignorar la propia influencia del lugar en el que King vive desde entonces. Los paralelismos de Bangor y Derry no acaban en su geografía, sino que en la historia de la ciudad hay casos reales que se narran casi al detalle en la novela. Por ejemplo, el interludio de la banda de Bradley o el más significativo, el asalto homófobo de Adrian Mellon en los primeros capítulos, inspirado en la muerte de Charlie Howard, un asesinato de odio real que transcurrió en el puente de Bangor, de forma muy similar. Si a todo esto le añadimos las influencias literarias del escritor, se cimienta la base con la que se retó a crear una novela de terror épica y majestuosa. Escarbando en su propio relato, El cuerpo, o El misterio de Salem's Lot, desarrolló una historia de iniciación con El señor de las moscas y Matar a un ruiseñor en una mano y las mitologías cósmicas de H.P. Lovecraft y la novela Fantasmas de Peter Straub en la otra. El resultado, la gran novela de terror americana, una miniserie que marcó a una generación y una adaptación cinematográfica en 2 partes que se ha convertido en uno de los mayores fenómenos del cine de terror de la historia. Si les ha gustado, no olviden suscribirse y activar la campanita en todas, así no se pierden de ningún nuevo contenido. Relatos paranormales.